buenos días, amadísimos. El Señor les bendiga, les guarde, les proteja. Estamos un domingo más, domingo 11 de octubre ya del 2020, para celebrar el culto al nombre, sobre todo nombre, al nombre de Jesús. Ese nombre que nos guarda, que nos protege, ese nombre que nos salva. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos recibir salvación y vida eterna. Por esto este es el culto lleno de gozo, el culto lleno de fe. Que el gozo de Cristo permanezca en tu corazón y durante esta mañana tú lo expreses libremente al Señor. Toma ubicación ahí donde estés, en tu hogar, con tu familia. Prepara este tiempo para bendecir al Señor y para alimentarte de su buena palabra, para adorarlo, para bendecirlo, para levantar tus manos ahí en casa y rendir el culto de gloria. El culto en espíritu y en verdad. Ese culto que no depende de un lugar físico para rendirlo. Ese culto que es espiritual. Ese culto que es basado en la verdad de las palabras de Jesús. Así que con todo el ánimo, con toda la fuerza, ahí puedes escribir en los comentarios que ya estás ahí en línea, que estás conectado, ¿verdad? Expectante para adorar al Señor, para bendecir su nombre, para oír la palabra de Cristo y beber de Él abundantemente. Así que vamos, el lema de este año, ¿verdad?, que nos ha acompañado durante este año, este lema que es a la vez petición, que el Señor ha respondido durante este año alimentando nuestro espíritu con el conocimiento de Cristo. Este conocimiento que no envanece, el conocimiento espiritual que nos hace arrodillarnos delante del Señor, que nos hace sentir, ser saciados, ¿verdad?, con la buena palabra. Vamos a orar al Señor, a dar gracias esta mañana, comenzando con este lema que es que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Todos juntos, 3 veces vamos a declarar este lema, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre, y vamos a orar presentándonos delante de este Señor que ha cambiado todo, que ha cambiado nuestro corazón, ¿verdad? Ha cambiado nuestra relación con Dios, que ha transformado completamente el panorama espiritual de la humanidad. Vamos a orar. 3 veces, que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. 1, 2, 3. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Que mi espíritu conozca al Hijo del Hombre. Padre, te damos gracias esta mañana por el honor, Señor, por la bendición de poder rendir el culto de gloria. Padre, gracias por las alabanzas que cantaremos, Señor, llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de la fe. Gracias, Señor Jesús, por la palabra que recibirá nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque tú te has revelado en tu palabra, te has dado a conocer, Señor, por medio de la palabra, y hoy podemos conocerte, podemos mirarte, Señor, podemos tener comunión contigo. Gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, y da testimonio de las palabras de Jesús. Nos recuerda, Señor, tus palabras, nos guía a toda la verdad, Señor, y nos muestra las cosas que han de venir. Padre, gracias por ese Espíritu bendito, el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad que habita en cada uno de nosotros, Señor, por la fe. Gracias, Señor, por mis hermanos esta mañana, por la inspiración que traerá sobre sus espíritus, Señor, por esa gloria que podemos contemplar, Señor, el día de hoy. Esta gloria más eminente, esta gloria, Señor, sin límite, Señor, que tenemos al contemplar tu rostro. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús, te adoramos, Señor, y declaramos que tú has transformado todas las cosas, que tú eres el Señor que ha venido para transformarnos, Señor, a convertirnos de enemigos a hijos de Dios, Señor, de extranjeros a ciudadanos de tu reino. Tú nos has transformado completamente, Señor, nos has llenado de gracia, de bendición, de sabiduría. Señor, te bendecimos, te honramos, te damos a ti todo honor, toda gloria, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Adoramos a nuestro Señor esta mañana. Buenos días, hermanos. Nos juntamos nuevamente
para adorar y honrar al Señor un domingo más. Demos gracias a nuestro Padre amado que nos muestra su amor, su gracia, nos muestra su sacrificio cada día. Por lo tanto, ¿qué tenemos que temer? Ahí en Salmo 42:11 dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Así como dice su palabra, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Qué va a pasar que me pueda quitar la bendición del Señor o que pueda sacar de mí la esperanza que Él puso? Nada, no hay nada en este mundo que nos pueda arrebatar eso. No hay virus, ni pandemia, ni situaciones políticas que nos puedan quitar y nos puedan sacar de la posición que nos ha dado nuestro amado Padre, de ser sus hijos. Así que, como dice también su palabra, alabémoslo en la circunstancia que estemos, alabemos al Señor, porque Él es nuestro Dios y Él nos ha hecho verdaderamente libres para poder adorarle y exaltarle. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Canta con nosotros. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo has cambiado y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola estimados hermanos, les saludo cariñosamente y en estos tiempos difíciles les animo a enamorarnos de Jesús cada día más, a seguir buscando de Él, a renovar nuestras fuerzas, a que Él aumente nuestra fe, para que podamos ser luz
en estos tiempos de oscuridad y ser un canal de bendición y llegar a aquellas personas que necesitan saber la verdad, necesitan saber que Jesús dio la vida por ellos y que en Él hay esperanza, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Estimados hermanos, les animo a servir en familia, a difundir las buenas noticias, a cumplir con el llamado que el Señor nos dio. Difundamos el Evangelio en comunión con el Espíritu Santo. Mi casa y yo serviremos al Señor. En medio de tiempos grises donde abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad, no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. En medio de corazones que han dejado de palpitar, alejando tu palabra se han venido a cauterizar, y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. La tormenta aumente, no se mire salir el sol. El calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Cantemos juntos. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos a ti el honor, la honra, la gloria, Señor, y la alabanza. Bendito y santo Hijo de Dios, tú eres el motivo de nuestra adoración, eres el motivo de nuestra alabanza, de nuestro gozo, de nuestro regocijo. Señor, a ti servimos, Señor, Padre, nuestra casa y nosotros, Señor, serviremos en tu casa, Señor, eterna. Gracias, Señor, porque nos has constituido hijos, Señor, y en esta calidad de hijos, Señor, servimos en tu reino. Gracias, Señor Jesús. Gracias, nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con toda la fuerza, con todo el ánimo, con todo el gozo de poder adorar al Señor con libertad,
vamos ahora a encontrarlo en la palabra. Te invito a que busques en tu Biblia Marcos capítulo 8. Estamos avanzando por este evangelio que nos ha permitido conocer un poco más al Hijo del Hombre, nos ha permitido tener nueva revelación, fresca revelación de quién es Jesús. Y hoy día vamos a ver este pasaje que es un pasaje único, es un pasaje glorioso, podríamos decir que es, podríamos tomarlo quizá como un clímax dentro de todo el Evangelio o el relato del Evangelio, porque el Evangelio de Marcos ha venido discutiendo acerca de la identidad de Jesús desde el primer capítulo, y aquí vemos que se cierra un ciclo, vemos que los discípulos por fin de su boca puede salir esta revelación y comienza un ciclo nuevo a partir de aquí hasta finalizar el Evangelio. Es un verso único, es un verso glorioso, se repite en los 4 evangelios y es esta confesión de Pedro, es esta confesión de Pedro que reconoce a Cristo en la persona de Jesús. Vamos a leer Marcos capítulo 8, del verso 27 al verso 30. Ya vamos a leer todos juntos. Va a aparecer ahí en pantalla. Si tú tienes tu Biblia ahí en papel o en el celular, búscala también. Y leamos todos juntos el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, del 27 al 30. Todos juntos. Dice 1, 2 y 3. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Aquí tenemos entonces la pregunta de Jesús hacia sus discípulos. Le pregunta en 2 instancias distintas. En primer lugar, Jesús les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Jesús quiere dejar zanjado el tema de su propia identidad, que vemos que se ha especulado con la identidad de Cristo durante todo el Evangelio. Si ustedes se recuerdan en el capítulo 1, en la sinagoga, cuando Jesús echa fuera el demonio de una persona que estaba ahí, la gente inmediatamente reacciona preguntando: ¿qué es lo que es esto? ¿Qué nueva enseñanza? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad ordena aún a los espíritus inmundos y estos le obedecen? En el capítulo 2, ¿verdad?, con la figura del paralítico, cuando Jesús sana al paralítico, la gente también se asombra de la figura de Jesús y se pregunta, ¿verdad? Exclama la gente en esa oportunidad: nunca hemos visto tal cosa. Es decir, esto que estamos viendo es único en la historia, ¿verdad? No hallamos, ¿verdad?, que antes haya ocurrido algo parecido. Cuando Jesús va a la aldea de Nazaret, también, ¿verdad?, sus propios vecinos, los que le conocían de antes, hacen la pregunta y dicen: ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿Cómo puede entonces ahora hacer estas señales? Hay una confusión generalizada con respecto a la identidad de Cristo. El mismo Herodes, vemos que pregunta y cree Herodes que este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y por eso operan en él estos poderes. Cuando Jesús calma la tempestad sobre la barca, también los discípulos hacen la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay una pregunta que está rodeando todo el relato, la narración del Evangelio de Marcos, que es: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y por fin Jesús aquí a sus discípulos le pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y los discípulos responden lo que ellos mismos oyeron, diciéndole: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres algunos de los profetas. Y Jesús, cuando le responden aquello, él hace la pregunta más relevante. Vamos a ver esta mañana que esta es la pregunta más importante y es la pregunta que debemos
sí o sí responder mientras estemos en esta tierra. Podríamos decir que esta pregunta supera por mucho a cualquier otra pregunta a responder en este mundo. Esta es la pregunta que la humanidad debe responder. Es la pregunta que Dios te hace esta mañana. ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? La gente puede decir muchas cosas, pero ahora lo importante es ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que yo soy? ¿Quién dicen ustedes? Les dice Jesús. Y los discípulos quizás se miran entre ellos, no saben bien qué cosa responder, no saben quién toma la palabra, y finalmente es Pedro quien toma la palabra y él dice, Señor, tú eres el Cristo. Esta pregunta zanja la identidad de Jesús completamente. La pregunta puede parecer simple, pero vamos a ver esta mañana que es extremadamente profunda. Que Jesús, cuando escucha la respuesta de Pedro, inmediatamente cambia el ciclo. Él ha entendido que ahora sus discípulos lo reconocen como el Cristo y se cierra en este pasaje un ciclo, ¿verdad?, con respecto a la identidad de Jesús, y se abre otro inmediatamente después. Podemos ver que inmediatamente después de este pasaje, cuando Jesús escucha esto de la boca de Pedro, él empieza a anunciar su muerte. Jesús no había anunciado su muerte hasta este punto. Jesús no había dicho que lo iban a entregar. Jesús se había dedicado a sus discípulos a mostrarle las señales, a enseñarles sobre el reino de los cielos, con parábolas, explicándoles las parábolas, mostrándole la voluntad del Padre, hasta que llega el momento en que Él les dice, ahora, después de todo lo que han vivido conmigo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, ya, se acabó. El propósito está cumplido con ellos. Entonces inmediatamente Jesús les dice, ahora es necesario que yo sea entregado. Ahora es necesario ir a la muerte. Fíjate, esto es sumamente importante, sumamente potente. Podríamos decir que el propósito principal de Jesús con sus discípulos es que ellos le reconocieran como el Cristo. Esto, cuando una vez Pedro dijo, tú eres el Cristo, ya se acabó, está completo el trabajo, ahora debo ir a la muerte. El propósito de Jesús es ser reconocido entre sus discípulos. Ni siquiera Jesús quería que todos los reconocieran de esa manera, solamente esos 12 que Él eligió, solamente estos 12 que Él escogió. Necesitaba que ellos pudieran reconocerle como el Cristo. Eso era suficiente, eso era su propósito, eso era lo que Él venía a hacer a este mundo. Era suficiente. Con 12 que lo reconocieran como el Cristo, luego como la levadura leuda, la masa de esos 12, iba el Evangelio a abarcar el mundo entero, el mundo completamente. Esta expresión, tú eres el Cristo, transforma completamente nuestro corazón cuando comprendemos qué significa. Los otros evangelistas añaden a esta expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y también añaden lo que Cristo le responde inmediatamente, ¿verdad?, diciéndole, Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad?, mostrando que decir que tú eres el Cristo, identificar a Jesús como el Cristo, es algo netamente espiritual, es una conclusión a la que no se puede llegar por medio del estudio humano, no se puede llegar mediante la inteligencia o la sabiduría humana, es algo que solamente podemos alcanzar, es un conocimiento que solo se alcanza por una revelación de orden espiritual, es la voz de Dios en nuestro corazón que nos hace identificar a Jesús y nos hace decirle, tú eres el Cristo. Esa es la respuesta que Dios espera de cada hombre, mujer, niño, anciano en este mundo, ¿verdad? Toda la humanidad debería encontrar a Jesús y reconocerlo como el Cristo. Una vez que hace eso, ha entrado por las puertas en la ciudad, ha sido constituido hijo de Dios. Vamos a ver qué potente es decir a Jesús, tú eres el Cristo. ¿Ya? Esta expresión, ¿verdad?, es gloriosa. Vemos en Juan 20:31,
terminando ya el Evangelio de Juan, en el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan, que el evangelista, cuando escribe su evangelio, estamos hablando de Juan ahora, él da una declaración de propósito con respecto a sus propios escritos. Y él dice lo siguiente, él dice, hubo muchas cosas que Jesús hizo, muchas cosas más de las que están escritas. Y Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjate, el propio evangelista dice, yo he escrito este evangelio con un solo propósito. Y este propósito es que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Lo mismo, Jesús tenía ese propósito con sus discípulos, y ahora sus discípulos, al escribir los evangelios y al dar testimonio de Jesús, tienen también un solo propósito: que los demás a su alrededor, que las naciones reconozcan que Jesús es el Cristo, porque creyendo esto obtendrán vida en el nombre de Jesús, obtendrán vida, ¿verdad?, en su nombre. Fíjate que los demonios, aparece, ya vimos en el Evangelio de Marcos en capítulos anteriores, que los demonios reconocieron a Jesús y le dicen, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios en varias oportunidades dieron testimonio de Jesús diciendo, tú eres el Hijo de Dios, pero ellos nunca dijeron, tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Cristo se refiere principalmente a un servicio, y este servicio no lo reciben los demonios, lo recibe el ser humano. El ser humano puede reconocer a Jesús como el Cristo y recibir el servicio de Cristo. Entonces, esta mañana, ¿verdad?, como introducción vimos la importancia de esta pregunta y nos vamos a centrar en dos puntos esenciales. Primero, a describir qué es lo que significa Cristo, qué relevancia tiene, ¿verdad?, qué significado tiene esta respuesta de Pedro, que como te dije antes puede parecer sencilla, simple, pero que es muy profunda. Es extremadamente importante que tú puedas reconocer también a Jesús como el Cristo. Tú eres el Cristo. Y en segundo lugar también vamos a ver qué ocurre, qué implica el que tú reconozcas a Jesús como el Cristo. Son dos puntos muy importantes, ¿verdad? Primero vamos a centrarnos en la palabra Cristo, qué significa, y luego qué ocurre, qué implica que tú reconozcas a Jesús como el Cristo. Cristo es la traducción de la palabra hebrea Mesías. Ya, cuando se habla del Mesías en el Antiguo Pacto, ¿verdad?, cuando la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, traduce la palabra Mesías como Cristo. Y Cristo y Mesías, estas dos palabras significan ungido, significa alguien que recibe el aceite de la unción, significa que ha sido preparado, apartado por Dios para un trabajo, para un servicio, ¿verdad?, para algo especial, ¿verdad?, para algo que hacer especial para Dios. Por tanto, Cristo, la palabra Cristo es un oficio, la palabra Cristo es un ministerio, una diaconía, algo con lo que Dios sirve. Y Dios vino a servirnos. Por eso Jesús, cuando Él vino, Él dijo, yo no vengo a ser servido. El Hijo del Hombre no vino para que el ser humano le sirviera en primer lugar, sino que Él vino a servir al ser humano en primer lugar, y por eso toma el oficio de Cristo. Jesús es el nombre del Hijo de Dios, el nombre dado por el mismo Padre a su Hijo, ¿verdad? Es Jesús, pero Cristo es su oficio, Cristo es su ministerio. Por eso el apóstol Pablo junta el nombre Jesús, el nombre divino, el nombre de Dios que es Jesús, y el oficio de Cristo los funde, ¿verdad?, en una sola expresión, y Pablo le llama Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, uniendo el nombre divino con el oficio con el que Él vino a servir a la humanidad.
Cristo entonces significa ungido y es un oficio. Él vino a servirnos por medio de este oficio. Cuando Jesús dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos, Jesús no viene a dar un servicio material o de orden material, ¿verdad? Muchos han querido decir que Jesús vino a alimentar las multitudes, pero ya vimos, ¿verdad?, que las dos multiplicaciones de los panes y de los peces son una señal. O sea, el propósito de Jesús al venir no es acabar con el hambre en el mundo. El alimento, nuestra mantención en este mundo es una bendición que Dios dio al ser humano cuando lo creó en Génesis, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre sobre la tierra, Él le da la bendición material, le permite prosperar, le permite alimentarse. Esa bendición viene incluida para todo ser humano, sea creyente o no. Jesús vino con una bendición aún mayor, mucho más grande que la bendición dada al ser humano en general en Génesis. Esta bendición es tan alta que deja a la bendición anterior en una categoría de añadidura. Por eso Jesús dice, ahora ustedes céntrense en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, todo lo que corresponde a la bendición que Dios dio a la humanidad, les será añadido. Ahora ustedes céntrense en esto más grande que el Hijo de Dios ha venido a traer, que es la bendición espiritual, que es el servicio que Cristo viene a dar por su mismo oficio de ungido. Entonces Él viene a servirnos con este oficio. No es un oficio material, ¿verdad?, sino que es un servicio superior. Es un servicio que nadie más puede entregar al ser humano. O sea, lo que recibimos mediante el oficio de Cristo no puede ser entregado por ninguna organización en este mundo. No puede ser dado por ninguna corporación en esta tierra. El servicio que nos entrega el Cristo es único, solo Él puede darlo y es de orden espiritual. Jesús nos sirve a nosotros con el oficio de Cristo. Como te dije antes, los demonios no son servidos por el oficio de Cristo, por eso los demonios no dicen tú eres el Cristo, solamente pueden reconocerlo y decir tú eres el Hijo de Dios, pero los seres humanos sí, decimos tú eres el Cristo, te reconocemos como el Cristo porque hemos sido servidos por el ministerio del ungido, del Mesías, del Cristo. Así que en primer lugar, que Jesús sea el Cristo significa que es el cumplimiento de todos los anuncios dados en el Antiguo Testamento que anuncian al Mesías que ha de venir, y significa que Él es aquel que viene a servirnos. Necesitamos este servicio de parte de Jesús. Si te recuerdas, cuando Jesús se pone la toalla cuando están en la última cena y se inclina para lavar los pies de los discípulos, Pedro tiene también una reacción muy, digamos, visceral, impetuosa, y él le dice, Señor, no me lavarán los pies jamás. Ellos respetaban a Jesús como su maestro, como su guía, y ese maestro se inclinó para lavarle los pies, estaba haciendo un trabajo de un siervo. Pedro reacciona, ¿verdad? Muy entendible esa reacción, y él dice, Señor, yo te debería lavar los pies, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, Pedro, si no permites que yo te sirva, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro reacciona y dice, Señor, entonces no solo los pies, sino completamente. Necesitamos permitir que Cristo sirva a nuestro espíritu. Necesitamos recibir ese servicio, necesitamos la humildad para dejarnos servir por Cristo el Hijo de Dios, o si no, no tendremos parte con Él. Esa es la importancia del servicio de Cristo. Él vino a servir a la humanidad, pero muchos hombres no quieren ser servidos por Cristo, no quieren ese servicio. Muchas veces hay un orgullo espiritual de decir, no, yo soy quien sirvo al Señor, ¿verdad? Yo no voy a permitir que Él me sirva a mí. Eso no es posible. No podemos nosotros servir al Señor sin antes haber sido servidos por Él. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad espiritual. Necesitamos, en primer lugar, recibir
el servicio del Cristo, necesitamos en primer lugar recibir ese servicio para luego, siendo transformados por ese servicio, entrar y nosotros de alguna manera disponernos para servir en el reino. Es la oportunidad de participar también en esa obra. Pero fíjate, necesitamos ser servidos por Cristo. ¿Cómo vas a responder a esta pregunta esta mañana? Jesús te está preguntando directamente a tu espíritu, a tu corazón, diciendo, ¿quién dices tú que yo soy? Esta mañana responderemos todos juntos, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el ungido. Tú eres aquel que vino a servir y no a ser servido. Dejaremos que tú nos sirvas con el oficio de Cristo. Él vino a servirnos particularmente con este servicio. Jesús no vino a servir diciendo al ser humano, ¿para qué soy bueno? Díganme para qué les puedo servir. No, Él vino con un propósito de servirnos particularmente en el área de necesidad más grande que teníamos. Muchos seres humanos en este mundo pretenden que Jesús les ayude en sus propias cosas y en su vida material, ¿verdad? Quieren solamente a Jesús para que los sane de una enfermedad o para que arregle su matrimonio o para que mejore sus condiciones de vida. Quieren servirse de Jesús para cualquier tipo de cosa. Sin embargo, Jesús vino a darnos un servicio particular y especial, no para servirnos en cualquier cosa que quisiéramos. Jesús no vino como aquel que dijo, yo les puedo servir en cualquier cosa, díganme para qué. No, Jesús no es ese tipo de servidor. Jesús vino con una misión de parte de Dios para servirnos en lo que más necesitábamos. Así que ahora vamos a pasar a este segundo punto de ver qué es el oficio de Cristo. Y para introducirnos, ¿verdad?, a este punto vamos a leer Génesis 14, del 17 al 18. Todos juntos, busca ahí en tu Biblia, vamos a también a proyectarlo ahí. Génesis 14, del 17 al 18, está la figura importantísima de Melquisedec. Y dice, cuando volvía, está hablando de Abraham, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Fíjate, este encuentro de Abraham con un personaje ¿verdad?, tremendo ahí del Antiguo Testamento, que es un rey que a la vez es sacerdote, que es sacerdote antes de que se estableciera el sacerdocio de Aarón, dice sacerdote del Dios Altísimo, que no sabemos quién lo ordenó, es como ordenado por Dios mismo, es rey de Salem, que significa rey de paz, y a la vez es profeta porque saca pan y vino, ¿verdad? Y anuncia el evangelio, anuncia un pacto de pan y de vino y se lo ofrece a Abraham. Esta figura es tomada por el autor de Hebreos para decir que Melquisedec es un tipo de Cristo potentísimo. También en los Salmos aparece la figura de Melquisedec diciendo tú eres sacerdote para siempre. Es decir, que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, refiriéndose, anunciando, dándonos a conocer el sacerdocio de Cristo. Entonces Melquisedec es quien en el antiguo pacto reúne, ¿verdad?, los tres aspectos del ungido, los tres aspectos del Mesías. El Mesías o Cristo significa que el ungido ha de ser en primer lugar profeta, en segundo lugar sacerdote y en tercer lugar rey. En el antiguo pacto estos tres se ungían con aceite. Se ungían con aceite los profetas, se ungían con aceite los sacerdotes y se ungían con aceite los reyes. Eran las tres figuras que habían para anunciar el ministerio del Cristo. Sin embargo, Melquisedec, ¿verdad?, es el personaje que reúne a estos tres en uno solo y que brilla como un tipo magnífico de Cristo en el Nuevo Testamento. El Cristo, entonces, que cuando uno dice tú eres el Cristo, ¿verdad?, está diciendo tú eres el profeta, tú eres el sacerdote, tú eres el rey.
está identificando al personaje que identifica como el Cristo, como el profeta, como el sacerdote y como el rey que anunció todo el antiguo pacto. Y el servicio de Cristo, el servicio que el Hijo de Dios viene a entregar a la humanidad, se refiere a estos tres aspectos, se refiere a estas tres, digamos, manifestaciones del Cristo, a estos tres servicios. En primer lugar, Jesús viene como un profeta. Jesús viene como un profeta superior a todos los profetas. En el antiguo pacto, los profetas hablaban inspirados por Dios. Eran aquellos que recibían la palabra de Dios y decían: Jehová dice tal cosa, Jehová dice esto. Eran los que eran inspirados, pero eran inspirados con una parte de la palabra de Dios, con una palabra circunstancial para un tiempo circunstancial. Eran inspirados momentáneamente y de acuerdo a la capacidad que tenía también el profeta de recibir la revelación y de recibir la inspiración. Ellos hablaron, dice, como mirando de lejos, como saludando una salvación que ni siquiera era para ellos, que anunciaban una salvación futura. Sin embargo, el Hijo de Dios, sin embargo, Jesús viene siendo la palabra encarnada. Jesús ni siquiera recibe una inspiración de la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne, ¿verdad? Juan nos testifica en el primer capítulo de su evangelio: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es aquel lleno de la verdad de Dios. Él es la verdad encarnada. Él es la palabra de Dios que se hace carne. Por tanto, Él es el profeta por excelencia. Cuando el apóstol Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, se refiere a este Cristo que vino, que se reveló a nosotros y que fue testificado por aquellos que lo vieron, por aquellos que compartieron con Él. El apóstol Pedro, por eso él dice: tú eres el Cristo, diciendo: tú eres aquel que nos viene a hablar de Dios. El único autorizado para darnos a conocer a Dios es el Cristo. No hay ningún otro ser humano que pueda testificar de quién es Dios. Jesús dijo: no recibo yo testimonio de hombre alguno, porque no hay ningún hombre que tenga el conocimiento suficiente para conocer a Dios, ¿verdad? Somos seres totalmente limitados, nacimos en este mundo y no hemos visto más allá, ¿verdad?, de nuestro universo. Sin embargo, aquel que vino de parte de Dios como profeta conoce profundamente a Dios. Él es coexistente con Dios desde la eternidad. Él es la palabra que se hizo carne completamente y que conoce profundamente el corazón de Dios. Él es el profeta por excelencia. Él es la palabra que se encarna y que viene a este mundo para darnos a conocer a Dios. Él es el único que puede darnos a conocer a Dios. Por eso Jesús dijo: a Dios no le ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18, ¿verdad? Jesús dice: yo soy quien da a conocer a Dios exclusivamente. A Dios no lo conocemos por algún ser humano inspirado, no lo conocemos por algún otro profeta, no lo conocemos por absolutamente nadie más que por Cristo Jesús. Cuando decimos tú eres el Cristo, le estamos diciendo: de ti vamos a aprender sobre Dios, tú nos vas a enseñar quién es Dios, tú nos vas a enseñar la palabra profética, tú nos vas a enseñar esa palabra que tiene cumplimiento y que viene directamente de parte de Dios. Jesús es el verbo encarnado y Él nos sirve con el ministerio del profeta, dándonos a conocer a Dios completamente. Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque todo lo que recibí de mi Padre, todo lo que tengo del Padre al venir a este mundo, se los he dado a conocer plenamente. Jesús nos mostró, nos manifestó la voluntad de Dios completamente, cabalmente, sin que falte cosa alguna, y el Espíritu de verdad nos guía a toda la verdad. Qué glorioso es ser servido por este ministerio del profeta, entendiendo quién es Dios, conociéndolo, teniendo el testimonio en nuestro corazón de quién es
Dios. Él es entonces el profeta, la verdad encarnada. También Jesús es el sacerdote por excelencia. También los sacerdotes del antiguo pacto eran los que llevaban sacrificios y ofrendas a Dios por causa del pecado del hombre. Eran los que mediaban la relación entre el hombre pecador y el Dios santo por medio de los sacrificios de animales. Pero ellos llevaban sacrificios que eran imperfectos, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede perdonar los pecados. Por tanto, llevaban sacrificios imperfectos para obtener un perdón que duraba solamente cierta cantidad de tiempo, y vez tras vez tenían que seguir ofreciendo incesantemente sacrificios para el perdón de los pecados. Esto era un anuncio, una figura, una parábola de lo que había de venir, pero Cristo es el sacerdote, el real sacerdote, el cumplimiento de toda la figura sacerdotal del antiguo pacto. Jesús es el sacerdote por excelencia, quien lleva un sacrificio perfecto delante de Dios para que una vez y para siempre sea perdonado el pecado de la humanidad completa. Él no lleva la sangre de un animal, Él lleva su propia sangre. Por eso la Escritura dice que Él ofreció un solo sacrificio eterno, perfecto, llevando su propia sangre al lugar santísimo del cielo y obteniendo para nosotros eterna redención. Es algo glorioso, es algo magnífico que Jesús haya ofrecido su sangre frente a Dios y que por esa sangre hoy tenemos el sacrificio, tenemos el perdón completo, eterna redención. Él nos compró con el precio de su sangre. Eso es la obra del sacerdote perfecto, quien hace una mediación perfecta entre nosotros y Dios, quien ahora tenemos el cielo abierto, el acceso al reino de los cielos completamente libre. Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo hasta detrás del velo, ¿verdad? Él ha roto esa cortina que nos separaba de Dios. De arriba a abajo se rasgó cuando Cristo muere en la cruz, entregando un sacrificio perfecto, entregando una mediación completa para ahora unirnos a Dios, a nosotros los pecadores. Jesús hizo ese milagro glorioso de unir al Dios eternamente y completamente santo con el ser humano pecador, haciendo una unión inseparable, haciendo una unión gloriosa. Hoy somos aceptados por Dios solamente gracias al oficio de Cristo como profeta. Cuando decimos tú eres el Cristo, estamos diciendo tú eres el sacerdote. Tú eres el sacerdote que me dio mi relación con Dios. Tú eres el sacerdote que entregó un sacrificio perfecto para que ahora yo pudiera tener el favor de Dios. Tú eres el sacerdote por excelencia. Cuando le decimos a Jesús, tú eres el Cristo, le estamos diciendo, tú eres mi profeta, quien me da a conocer a Dios. Tú eres mi sacerdote, quien entregó un sacrificio perfecto para mí, perdonando todos mis pecados. También Él viene con el servicio del Rey. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es Rey. Eso implica decirle, tú eres el Cristo. Por eso les digo, en esa frase de Pedro, tú eres el Cristo, está escondido el misterio más grande y glorioso de la obra de Jesús en este mundo. Los reyes en el Antiguo Testamento también eran ungidos para gobernar, pero los reyes del Antiguo Pacto gobernaban de acuerdo a su propia sabiduría. Tenemos reyes buenos y tenemos reyes malos. ¿Se recuerdan el primer rey de Israel, que fue Saúl? Comenzó bien el ministerio, luego decayó, luego vino David, quien es la figura mesiánica del rey por excelencia. Sin embargo, él también comete pecados, también comete equivocaciones, y luego Salomón, con toda su sabiduría, también terminó adorando a dioses paganos. Luego el reino se divide y tenemos por un lado los reyes de Israel, todos malos, los del reino del norte, y por otro lado los del reino del sur, Judá, unos buenos, otros malos ahí alternándose. Ellos gobernaban de acuerdo a su propia sabiduría, intentaban proteger al pueblo, hacer prosperar al pueblo y a la nación de acuerdo a sus propios medios, de acuerdo a las herramientas que tenían y, lo más importante, de acuerdo al favor de Dios que poseían.
Si el rey era malo, si el rey adoraba a los Baales, si el rey se inclinaba a la idolatría, él ya no contaba con el favor de Dios. Y que el rey no contara con el favor de Dios significa que el pueblo quedaba excluido. Significa que los pueblos alrededor invadían, que el pueblo recibía miseria, recibía muerte, que el pueblo recibía toda clase de males cuando el rey no contaba con el favor de Dios. Por otro lado, si era un rey bueno, ¿verdad? Pues tenemos el caso de Ezequías, ¿verdad? En la escritura del mismo Josías, que comienza a reinar a los 8 años, que redescubre el libro de la ley y que hace unas reformas gloriosas en el reino de Judá. Cuando el rey contaba con el favor de Dios, todo el pueblo podía descansar, todo el pueblo podía tener favor también de parte de Dios. Dios los protegía de los invasores. Tenemos que en todo el reinado de Salomón, por ejemplo, hubo completa paz en el reino, no sufrieron la invasión de otros pueblos. Entonces vemos en la figura de los reyes que cuando el rey tenía el favor de Dios, cuando el rey gobernaba de acuerdo al favor de Dios, toda la nación se veía beneficiada. Cristo, amados, es el Rey perfecto. Cristo es quien nos gobierna de una manera perfecta. Él no tiene una sabiduría humana que sea pasajera. La sabiduría de Salomón queda totalmente eclipsada por la sabiduría de Cristo. El Nuevo Testamento nos dice que Cristo nos ha hecho para nosotros sabiduría, redención, ¿verdad? Justificación. Cristo es para nosotros la sabiduría eterna, la sabiduría espiritual, ¿verdad? La sabiduría de Salomón queda en nada comparado con la sabiduría de Cristo y Él es nuestro gobernador. Él es quien nos gobierna, Él es el Rey del reino de los cielos, ¿verdad? Y nosotros ciudadanos de ese reino. Por tanto, tenemos un Rey que tiene el perfecto favor del Padre. Jesús no tiene un día el favor de Dios y otro día no. Jesús tiene completamente todo el favor de Dios, lo que significa que nosotros, los ciudadanos del reino, estamos eternamente protegidos de nuestros enemigos, estamos completamente liberados, recibimos bendición de este reino. No te confundas, tú no vas a recibir bendición espiritual por el gobierno de este mundo. El gobierno de este mundo puede intentar mejorar las condiciones de vida, ¿verdad? Material en este mundo, pero eso es otra cosa. Estamos hablando del reino espiritual, estamos hablando de nuestro verdadero gobierno. No te olvides que nosotros declaramos que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Estamos de paso por este mundo con una misión particular de que todos puedan reconocer en Jesús al Cristo, que puedan decir tú eres el Cristo y por esa declaración puedan obtener vida eterna en sí mismos. Estamos gobernados por el mejor gobernante, por Cristo el Señor nuestro Rey. Él es nuestro Rey, Él es, ¿verdad?, nuestra cabeza. Él es quien nos gobierna, Él es quien nos da el favor de Dios completamente. Cuando el Rey contaba con el favor, el pueblo agradecía. Él es, ¿verdad?, nuestro gran y perfecto gobernante. Él es nuestro Señor quien gobierna con sabiduría y su reino no tendrá fin alguno. Su reino no tiene caducidad. Él no está reinando por un periodo de tiempo. Él es el Rey eterno. Así que alégrate, amado, en tu corazón. Gózate en tu corazón porque has sido servido con el servicio del profeta, del sacerdote y del Rey. Él es Cristo, nuestro profeta, sacerdote y Rey que nos sirve con este ministerio. ¡Qué gloriosa revelación de Dios! Permite, mi amado, ser servido por Cristo. Permite que Él te sirva. Permite que Él te renueve, que Él te transforme, ¿verdad?, por medio de su palabra profética, por medio de su conocimiento. Aprende de Cristo, aprende de Él cada día. Siéntate a oír sus palabras, medita en sus palabras para que tu espíritu sea servido por el ministerio profético de Cristo. También recibe en tu espíritu el perdón de los pecados. Contempla el sacrificio eterno que Él ha hecho a tu favor y permite que tu espíritu sea servido
por el sacerdote. El ministerio sacerdotal de Cristo perdona todo tu pecado, echa fuera la condenación, echa fuera el temor, echa fuera la depresión. El ministerio sacerdotal de Cristo te da plena conciencia de que estás unido a Dios, del favor de Dios en tu corazón. Eso te fortalece, te da nuevas fuerzas y nueva gracia para vivir día tras día. Y permite que tu espíritu sea servido por el ministerio real de Cristo. Él es el Rey. Él te da plena seguridad. Tú no podrás ser amenazado por ningún otro. Tus enemigos no son los seres humanos. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, que buscan opacar esto, que buscan que tú no comprendas realmente qué significa que Jesús sea el Cristo, que no entiendas que has sido servido por un ministerio, por una diaconía divina, ¿verdad? Que vino a servir a tu espíritu como el profeta, el sacerdote y el rey. Hoy tienes un profeta, hoy tienes un sacerdote, hoy tienes un rey. Él es Cristo el Señor. Él es Jesús el Hijo de Dios. Él es el eterno Rey, sacerdote y profeta. Tú eres el Cristo. Digámosle todos juntos esta mañana: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Coméntalo ahí también. Tú eres el Cristo. Eres el Hijo del Dios viviente, que has venido y te hemos conocido como el Mesías. Te hemos conocido como el Cristo, como el ungido, como el enviado de Dios para salvar y bendecir eternamente nuestro espíritu. Amado, sé bendito por el conocimiento de Dios. Alégrate, dalo a conocer a otros. Esta palabra es digna de ser compartida. Esta palabra es digna de ser conocida por todo ser humano sobre la tierra. Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar al Señor con alegría, con gozo esta mañana. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, has enviado a tu Hijo. Y lo has enviado, Señor, para que sea el Cristo, para que venga y nos bendiga, Señor, por medio del ministerio sacerdotal, por medio del ministerio profético, por medio, Señor, de su reinado y su gobierno. Tú eres, Señor, a quien adoramos, a quien, Señor, nos sujetamos eternamente y de quien recibimos plena gracia, plena satisfacción, Señor, para vivir en este mundo con un propósito, Señor, anclado en la eternidad, con un propósito eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, porque al fijarnos y centrarnos en este propósito, todo lo demás, Señor, será añadido. Todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, tú lo suplirás, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor, pero nuestros ojos estarán puestos en aquel sacerdote eterno, en aquel profeta eterno, en aquel Rey eterno, en Cristo el Señor. Tú eres para nosotros, Señor, el Cristo. Bendiga nuestro espíritu, bendiga nuestra alma, bendíganos, Señor, bendíganos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adoramos al Señor. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo el pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh.
renunciaré al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Está en él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Aleluya, Señor, declaramos que se oirá en los cielos, Señor, el sonido de nuestra adoración. Caen, Señor, las murallas al oír tu gloriosa voz. Tu nombre es Cristo, tu nombre es el Salvador, tu nombre es el Señor de cielo y tierra. A ti adoramos, ante ti nos inclinamos, Señor, esta mañana para adorarte. Nuestras vidas, Señor, están rendidas ante ti, el Señor de toda la tierra. Señor, te adoramos, te bendecimos, tu iglesia te rinde adoración esta mañana. Ten palabras de gratitud, palabras de bendición para darle esta mañana al Señor, para ofrecer sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Gracias nuestro Dios, gracias nuestro Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El deleite de Dios es que tú puedas recibir vida eterna en tu espíritu, es que tú recibas el servicio del Cristo
del Hijo de Dios viviente en tu corazón. Cuando tú recibes ese servicio, la Escritura testifica que hay fiesta en los cielos, que hay una fiesta, que hay alegría, gozo, júbilo, cuando alguien recibe el servicio de Cristo, cuando alguien puede identificar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, para hacerlo su profeta, su rey y su sacerdote. Ante Él nos inclinamos, ante Él, ¿verdad?, adoramos. Él es nuestro Señor, nuestro guía, nuestro Maestro. Cristo el Señor lo llena todo en todos. Cuán grande es Cristo, cuán grande es el Hijo de Dios, cuán grande es esta nuestra esperanza de gloria. Alégrate esta mañana, que esta semana sea semana llena de gozo, llena de bendición, llena del Espíritu Santo. Busca al Señor en oración. Durante la semana aparta un tiempo para orar, para inclinarte ante Él, para recibir de Él gracia abundante. El día viernes nos reunimos 8 de la tarde para orar e interceder también por la iglesia. Y recuerda que estamos conectados los días martes en los cultos familiares, ¿verdad?, y a través de los programas que vayamos anunciando. El Señor te guarde, te bendiga. Estate atento a la palabra espiritual. Abre tus ojos, tus oídos al Evangelio de Jesucristo. Y si nos ves por primera vez, contáctate con nosotros, envíanos un mensaje por interno al Facebook o por donde estés viendo esta transmisión. Envíanos un mensaje, queremos conocerte, queremos ayudarte a vivir la vida de fe. Si necesitas oración, no dudes también en contactarte, estamos también para servirles. El Señor les guarde, les bendiga, les proporcione toda gracia, bendición y sabiduría. Nos estamos viendo, mis amados. Vámonos adorando al Señor, cantando la gloria de su nombre. Aleluya. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste
Tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo.